Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar a confeccionar bolsillos de estos que están incrustados en la costura. Esto que veis aquí es un patrón para hacer ese tipo de bolsillo. Yo lo voy a hacer en pequeñito porque a mí personalmente no me gustan este tipo de bolsillos y no me lo voy a incorporar en ninguna prenda. Así que os lo voy a hacer en una pieza un poquito más pequeña de demostración. ¿Este esquema en qué consiste? Bueno, esto sería la costura de nuestra prenda, que puede ser una falda, puede ser un pantalón, puede ser un abrigo, una chaqueta. Y en esta costura de aquí, que sería la del lateral, iría incrustado nuestro bolsillo, por el cual nosotros metemos la mano y ese sería el bolsillo. Bueno, pues una vez que lo tenemos dibujado, lo recortamos y este sería nuestro patrón del bolsillo. Lo ponemos en la tela doble por cada bolsillo que vayamos a hacer, es decir, que si nosotros vamos a poner uno en cada costura de la prenda, tendríamos que sacar 4 piezas como estas. Lo ponemos en la tela y lo recortamos con nuestro margen de costura, que son 2 centímetros. Este bolsillo es muy sencillo de poner, pero tenéis que prestar atención a la precisión, porque os resultará todavía muchísimo más fácil de poner que si no sois precisos con vuestro margen de costura. Esta es la tela en la que va a ir incorporada el bolsillo. Los bolsillos se montan por separado, es decir, esto no lo tenemos que cerrar. Lo vamos a poner cada pieza en su lado correspondiente de la costura y después los montaremos todo junto hacia el final. Entonces, lo primero que tenemos que hacer va a ser cerrar las costuras laterales de nuestra prenda y dejar un hueco abierto, que es donde va a ir el bolsillo. El hueco abierto corresponde justo a las medidas exactas del bolsillo. Las medidas con el margen de costura, como veréis, son más grandes, tienen 2 centímetros más a cada lado de la marquita que yo me he marcado. Esto es importante hacerlo. Ahora correspondería poner el bolsillo. Ponemos la prenda del revés. Esta sería nuestra abertura del bolsillo y cogemos una de las piezas del bolsillo en esta posición. Es importante en esta tela, que tiene un derecho y un revés, la manera en la que se pone el bolsillo, porque el bolsillo se te tiene que ver, si nosotros le damos la vuelta, se te tiene que ver la parte del derecho, no se te tiene que ver la parte del revés, así que es importante prestar atención a cómo lo ponemos ahora. Bueno, pues en esta posición lo vamos a colocar con esta pieza de aquí por nuestras marcas y hasta que lleguemos a nuestros piquetes, que corresponderían justo con el final del bolsillo. Bueno, pues esta costura habría que hacerla y va de aquí a aquí. Esta es una de las pocas veces en la que las costuras no se llevan hasta el final, sino que nos quedamos justo en las marcas que delimitaban el final de nuestro patrón. Poniendo mucho cuidado de no coser la otra parte de la prenda que no corresponde con este lado del bolsillo, empezamos con ello. Así es como debería verse por la parte del derecho. Bueno, pues una vez que tenemos cosida esta pieza, hay que coser la otra. Y exactamente igual que como hemos cosido la primera. En este caso lo pondremos en espejo. ¿Veis? El bolsillo tiende a ir un poco hacia abajo. Si nosotros pusiéramos el bolsillo en esta dirección, si te guardas algo en el bolsillo, se te va a caer. Entonces siempre el bolsillo lo ponemos que mire hacia abajo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. A esta pestaña de aquí le vamos a coser su correspondiente cara del bolsillo. Y una vez que lo tenemos planteado, lo volvemos a coser. Igualmente, poniendo especial atención en no pillar con la costura esta otra parte del bolsillo. Y así es como debería verse una vez puesto el otro lado del bolsillo.
Es posible, antes de cerrar nada, que os deis cuenta que esto como que vuelve un poquito, ¿verdad? Para que no se os asome el bolsillo le podemos dar una puntada de asiento que lo fije en su sitio. La puntada de asiento se la daremos pillando el bolsillo con las costuras de la prenda. Pero es importante que no lleguemos a esto de aquí porque si no luego no nos va a permitir cerrarlo bien. Así que si está aquí donde yo debería cerrar el bolsillo, pues yo me quedaría más o menos por aquí. Doblamos la prenda de este modo, es decir, que estén aquí los dos extremos de la prenda y aquí solamente tenemos la costura y el bolsillo. Y vamos a empezar a coser con una puntada larga al 3,5, pues más o menos a partir de por aquí. Esta es la parte que no debemos coser y la puntada de asiento pues como a 1 centímetro de ese punto. Yo no voy a cambiar el hilo de la máquina, se recomienda que la puntada que deis aquí lo hagáis en el color del bolsillo para que no se vea y os quede más bonito. Y aquí paro como a 1 centímetro de mi otra costura y con la otra cara del bolsillo hacemos exactamente lo mismo. Hasta el momento no os había dicho nada de rematar los extremos de las costuras. Bueno, pues ahora sí es el momento. Separadas, siempre separadas, puesto que hay un bolsillo en medio, pasaríamos un zigzag o un remallado por aquí y otro por aquí. También se recomienda asentar todo esto con la plancha para que quede mucho mejor, ¿veis? Y no asoma de ninguna manera el bolsillo. Y esto se recomienda antes de cerrar el bolsillo, si no luego no vais a poder hacerlo bien. Pues una vez que lo tenemos ya rematado, vamos a proceder a cerrar el bolsillo. Y ahí es donde entra el asunto de la precisión. Me tiene que coincidir perfectamente este punto con este punto, para que no se nos quede ninguna abertura. Y es lo que vamos a hacer, cerrar el bolsillo por aquí. Si esto se os desvía un poco, estas marcas de aquí, no pasa nada, eso no tiene ningún problema si os queda una un poquito más fuera y otra un poquito más dentro. Lo que es realmente importante es que tanto estas marcas como estas de aquí abajo os coincidan con las contrarias. Eso es lo importante. Doblamos la prenda de esta manera, como si la estuviéramos poniendo del revés. Y vamos a empezar a coser por aquí. Os recomiendo que las primeras veces, si no tenéis mucha práctica, que lo hilvanéis primero y que no cosáis con alfileres. Pues así os debería quedar una vez cerrado. Podéis hacer dos cosas, podéis rematarlo con un zigzag por aquí para dejarlo bonito y que no se deshilache, o podéis también haber tenido las piezas previamente remalladas, rematadas por aquí y después al juntarlo, bueno, se quedaría el zigzag separado y daría exactamente igual. El caso es que el bolsillo os tiene que quedar así, nosotros metemos la mano aquí y aquí está nuestro bolsillo. Y si le damos la vuelta, efectivamente, por aquí no se nos ven las costuras y nos queda la pieza del bolsillo con la tela del derecho. En el caso de que se os siga abriendo esto y no os guste cómo os queda, podéis aprovechar y dar también una puntada por aquí y otra por aquí de adorno. Y con eso ya estaría el bolsillo. Y ya hemos terminado la clase de hoy. ¡Hasta luego!